Gracias por estar acompañándonos en Estamos viendo que en un nuevo horario, ¿no? tuvimos que madrugar, así que bueno, una alegría, sí que podamos estar juntos, más allá de esta cuarentena que ya hemos superado los 70 días. Y bueno, esto sigue, sí, pero siempre con el mismo ánimo, las ganas de reencontrarnos algún día en la iglesia, y Sí. mientras tanto de saber que la iglesia somos todos y que en estos momentos es cuando tenemos que estar más juntos, ¿no? Ujú, ujú, Así que bueno, de paso, algo que por ahí nos olvidamos en el comienzo, la ujú. temática, ¿sí? La reflexión en esta noche va a girar en torno a lo que es perdonar, ¿sí? Por eso sería muy lindo que ustedes puedan en sus comentarios colocar qué es para ustedes perdonar, ¿sí? Ujú. Uno o dos renglones como mucho, ¿qué implica para ustedes perdonar? Y bueno, ya nos están llegando algunos comentarios Ujú. sobre lo que es el perdón para Recordamos ustedes. que la temática de esta noche tiene que ver con esto. Si bien el perdón es un tema amplio y podemos por lo menos dividirlo en dos partes, en primera instancia el perdón que todos necesitamos de parte de Dios. Recordemos que lo que dice Romanos, ¿no? Que todos somos pecadores y hemos sido Ujú, destituidos de la gloria de Dios. Esa gloria con la cual fuimos creados al ser semejantes, ¿sí? A Dios en imagen, en semejanza, y que eso se perdió por causa del pecado. ujú, Y hay pasos para poder obtener ese perdón, ¿no? El reconocer que ujú, somos pecadores, el arrepentimiento. Alguien hablaba de un arrepentimiento pero genuino, ¿no? O sea, que ujú, implica un cambio y una confesión a Dios. Pero también está el perdón entre nosotros, ¿sí? Para ujú, con nuestros semejantes. Y una cosa es perdonar, ¿sí? ujú. A alguien que me ofendió, y otra cosa tiene que ver con eh, pedir perdón. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Hoy nosotros nos vamos a enfocar en lo que es perdonar, en la necesidad que tenemos como hijos de Dios de vivir esta experiencia. Ujú. Y teníamos allí algunos comentarios. Sí, este, vamos a leer el de, pasa que acá, hay Aquí. varios. Aquí Ujú. Luis, Alfredo fue el primero que comentó, dice, perdonar es olvidar el rencor y recordar sin dolor ni rabia. Ujú. Muy interesante. Elisama dice, perdonar es olvidar la ofensa, pero perdonar con sinceridad, sinceridad, ¿no? Ujú. Dice. Patricia dice, para mí perdonar es dejar de lado el dolor y los malos sentimientos que alguien pudo habernos causado y elegir tener paz. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Ujú, Está esa parte que dice elegir, ¿no? Tiene que ver también con una elección. ujú. Viviana dice, perdonar es liberar el alma de todo rencor, la cual nos da una paz. Ujú. También Se muy repite este concepto de el la paz concepto, también, ¿no? ¿no? Lucy Bernardi dice, perdonar es olvidar y aceptarte como eres. Ajá, muy bien. Lucas, bueno, saludos para toda la Ujú. familia, ¿no? Acosta, muy bien. Y Lidia Fuster dice, perdonar es dejar de tener resentimiento hacia la persona que te ofendió. Bien. Tenemos allí también Manuela, nos dice, perdonar es una decisión, una elección. Muy Ujú. interesante también, ¿no? El concepto. Fernando Basualdo define perdonar como aliviar nuestro corazón y liberarlo de los pesares. Interesante también el Ujú. concepto, ¿no? Perdonar, dice Adriana, es un acto de amor, sanar esas heridas cuando lo logramos, sentir esa hermosa paz en nuestro corazón y alma. Ujú. Se repite otra Se vez el repite el concepto de concepto, paz. muy bien. Diego Ramírez nos manda un feliz sábado para todos. Este día de Muchas gracias. preparación. Humberto dice, soy Carolina, ¿no? Saludos Humberto, de paso. Dice, perdonar es dejar todo atrás, todo lo que te lastimó y ver el futuro con paz y Te amor. amo. Muy interesante, ¿sí? Muy interesante los Este, conceptos. Bien. Bueno, Nati Mazaro, una de las que estuvo presente cantando en el grupo Alaba, nos manda un feliz sábado y Ujú. dice, perdonar personalmente es dejar a Dios lo que nos ha herido y recordar sin rencor lo que nos ha sucedido, porque olvidar es probable que no se pueda. Interesante también el concepto, ¿sí? Bien. Betty Verón dice, es aceptar que todos podemos equivocar y elegir comenzar de nuevo sin quedarnos en el dolor que se nos causó. Bueno, muy lindo, la verdad, muy Ujú, interesante. Volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Si una cosa es el perdón de Dios hacia nosotros, otra cosa ujú, es pedir perdón, ¿sí? Por algo que yo ujú, hice, y otra cosa es estar dispuesto a ujú, perdonar. Por ahí una de las preguntitas, sí, que hacíamos y que, que surge en este tema es,
si perdonar es olvidar. ¿Sí? Recientemente, creo que Nati decía que era probable que no se pueda olvidar. ¿Sí? Pueden haber situaciones que te dejan muy marcado. Claro, ¿no? Yo recuerdo una historia así que tiene que ver con unos misioneros de Moravia que estaban llevando el evangelio a unos esquimales y que en esas idas y venidas, cuando les tocó hablar del tema del perdón, obviamente que ellos les predicaban en su dialecto, en su idioma, se dieron cuenta que no tenían una palabra para hablar del perdón. Así que no les tocó otra que tener que inventar una palabra que tuviera que ver con el perdón. Y allí a continuación yo quiero que ustedes puedan ver, ¿sí?, esa palabra, a ver quién me la puede deletrear. Obviamente que no nos van a escuchar, ¿no? Deletrear capaz es más fácil, pero si la tuvieran que pronunciar completa esa palabra de corrido. Sí, yo las dos cosas se me complican. Pero es interesante, ¿no?, que lo que significa esta palabra, ¿sí? Esta palabra significa lo siguiente, ¿sí? Esta palabra significa ser capaz de no pensar más en eso, ¿sí? O sea, para estos misioneros, ¿sí? Para estos misioneros, perdonar tenía que ver con eso, con olvidar, ¿no? Con tratar de no pensar más en eso. Por eso esta pregunta, ¿seremos capaces de olvidar o no? Yo creo que es posible que olvidar no nos olvidemos, ¿sí? Pero sí que podamos recordar sin que duela, ¿sí? Y pongo un ejemplo. ¿Qué sé yo? Voy caminando por la calle, ¿no? Pasa un vehículo, un hombre alcohólico y me atropella. Sin duda que voy a tener cicatrices. Y al verlas, es imposible decir, la verdad que ni me acuerdo de dónde salió todo esto. O sea, puedo recordar lo que pasó, pero recordar sin que me afecte, ¿sí?, sobre todo esa persona. Entonces, eso es lo que nosotros podemos apuntar. Olvidar quizás no, pero recordar sin que nos duela. Recordar de tal punto que nuestra manera de actuar hoy en día no nos afecte aquello que pasó, claro, de manera negativa, claro, ¿sí? Porque afectar siempre nos van a afectar las cosas que vivimos. Hay un texto en la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 18, que nos habla de este tema, ¿sí?, de este tema tan importante. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice lo siguiente. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bien. Interesante que la Biblia comienza con si es posible. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dirá si es posible? Que hay ocasiones en que no. Claro. No es posible. Y no está queriendo decir que hay ocasiones que son imperdonables, ¿no? Sino que la restauración en una relación no solo tiene que ver con la decisión de una persona de perdonar, sino también la del otro de ser perdonado, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto. En cuanto dependa de nosotros, nosotros tenemos que perdonar. Y muchas veces nos va a tocar perdonar sin que la persona venga a pedirnos perdón. ¿Sí? Yo he escuchado muchas veces personas que dicen, no, yo hasta que no venga, no tengo nada que nada ver. malo. Claro. Pero tenemos que entender que estas situaciones nos afectan también a nosotros, ¿sí? Y que el hecho de no perdonar, más allá de lo que la otra persona decida, va a afectar en mi vida espiritual también, ¿sí? Hay una cita muy interesante de Elena de White que nos dice lo siguiente, una enseñanza, ¿sí?, el discurso maestro de Jesucristo, la página 97, dice lo siguiente. El que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. Pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. Bien, esto es
es difícil, ¿no? O sea, a veces es difícil de digerir, porque hay situaciones por las que hay personas que han pasado, que uno humanamente dice, eso es imperdonable, lo que le hicieron, le arruinaron la vida de por vida. Sin embargo, es necesario el perdón, ¿sí? Es necesario en mi relación con Dios. Jesús mismo, cuando les enseñó a orar a los discípulos, dice, y perdónanos como también nosotros perdonamos. No podemos obtener el perdón de Dios a menos que nosotros estemos dispuestos a perdonar a aquel que está a nuestro lado, ¿sí? Entonces, por ahí puedo estar hablando de alguien que haya sufrido situaciones difíciles y que esto sea un problema, ¿no? El hecho de poder perdonar. Y sea una carga que está llevando hace tiempo, ¿no? Entonces, algunos consejos, ¿no? Consejitos que son elementales para poder experimentar el hecho de perdonar. En primer lugar, orar a Dios, ¿sí? Orar a Dios. Esto es algo fundamental. Hay un texto en Filipenses, el capítulo 2, el versículo 13, que es muy interesante en el marco de la salvación, pero también de los buenos deseos y de las acciones. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. Este texto es magnífico porque dice que es Dios quien produce en nosotros los buenos deseos y genera también que esos deseos, esos anhelos, lleguen a ser una acción. Porque muchas veces nos quedamos en los buenos deseos. No, a mí me gustaría. Claro. Así que es interesante, ¿sí? Si nosotros nos dedicamos a orar, si buscamos a Dios, el Señor va a ir poniendo en nosotros los buenos deseos, ¿sí? Y sin duda que experimentar el perdón va a ser magnífico en nuestra vida, ¿no? Nos vamos a sacar una mochila encima. ¿Cuántas veces hay personas que años y años cargan con esto? Que se pierden oportunidades de pasar tiempo en familia, que por ahí están cerca, pero están distanciados por estas cosas no resueltas, ¿sí? Hay quienes que dicen, bueno, no hay que hacer nada, el tiempo cura las heridas. Bueno, a ver, el tiempo puede servir para curar las heridas siempre y cuando yo haga algo con las heridas, ¿no? O sea, si yo las dejo así porque así, puedo sufrir, ¿no? Yo recuerdo cuando era más chico, ¿no? Sigo siendo chico. Cuando eras niño. Sí, sí, tristemente era adolescente, Ah. pero bueno, tenía una bicicleta y no tenía frenos y no la había arreglado y andaba así, ¿no? En la ciudad sin frenos. Y como muchos habrán hecho, ¿no? El típico freno del pie, ¿no? Es decir, Pobre para zapatilla. frenar, claro, sí, pobre mis papás que tenían que andar después de ahí. Sí. Así que bueno, el problema era claro que depende cuánto uno pusiese la pierna o el pie, ¿no? Allí en la parte del freno, frenaba mucho o poco. Así que llegando a una esquina y yendo a todo lo que da, ¿no? Bien inconsciente, no lo hagan en sus casas, No, en la calle. apareció una camioneta, ¿no? Así que puse el pie con todo. Y la inercia hizo que yo volara, ¿no? Y bueno, Voló. imagínense, ¿no? Así quedamos. Y recuerdo llegar a casa y que me empiecen a poner un remedio, y no es por pasar un chivo, ¿no? Pero mertiolate, ¿sí? Chicos, si su mamá le va a poner mertiolate, bajen. No, eso era como, no sé, no hacía falta tener un telescopio para ver las estrellas. Hacía, el dolor era tremendo. Así que me empezó a pasar en cada una de las heridas y yo dije, no, acá no, porque me va a doler. Así que esa la oculté, ¿no? Y fueron pasando los días y si bien en un principio no me dolía, dije, qué bueno, no me duele, se fue complicando, ¿no? A tal punto que después tratar esa herida dolió muchísimo más, ¿no? Entonces, el tiempo puede ser un aliado siempre y cuando yo lo pueda aprovechar. Y muchas veces nos va a pasar esto, ¿no? Tener que enfrentar situaciones, ¿sí? Llegar a tocar partes en nuestra vida que nos va a doler, pero que van a ser necesarios para sanar esas heridas. Por eso es importante buscar a Dios en oración, porque de Él nacen los buenos deseos y las acciones. Aquello que es imposible, sin duda que será posible en nuestra vida. Comprender que el problema nos afecta a los dos,
Más allá que yo he sido quizás el dañado, necesito ponerle un punto final a ese tema. ¿Sí? Necesito tratar, por lo menos de mi parte, de estar en paz. ¿Sí? Y a veces eso tiene que ver con perdonar, aunque la persona no me pida perdón. No detenerme en los daños recibidos. Elena de White decía esto, ¿no? En la cita que leíamos recientemente. No detenernos en esos daños. No catalogar a la persona por lo que hizo, tildarlo. ¿Sí? La persona es mucho más que un hecho o dos. A veces nos quedamos con una imagen de una persona por lo que hizo y nos olvidamos que la persona excede ese hecho, ¿sí? Y estar dispuesto a devolver bien por mal, algo que también la Biblia nos enseña. Finalmente, ¿no? Y a grandes rasgos hay una historia en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en la cual Jacob y Esaú se disputaron una primogenitura. En realidad no se disputaron. Jacob engañó a su hermano, ¿sí? A su padre, para poder obtener esos bienes. Y el resultado fue tremendo, ¿no? Él tuvo que huir, su hermano lo quería matar, durante 20 años estuvo lejos, ¿no? Y la Biblia relata con detalles el reencuentro y cómo Dios envió un ángel para poder estar con Esaú en el momento que iba con todo un ejército, ¿no? A tratar de dar muerte. 20 años habían pasado, pero el rencor seguía. Y cómo también Jesús hizo presente para estar con Jacob y buscar una restauración, una reconciliación. Yo recuerdo el momento del reencuentro, dice que uno se iba arrodillando, ¿no? Cada tantos pasos se arrodillaba, se fundieron en un abrazo, en un llanto, y Saúl le preguntó a Jacob, ¿quiénes son estos? Y era toda la familia de Jacob, ¿no? Era toda esa familia que él no había podido conocer por no resolver un problema, ¿no? Y dicho sea de paso, Jacob no volvió a ver a su madre, ¿sí? Entonces, a veces los daños son irremediables, tanto aquellos por lo que nos han causado como el hecho de decidir no perdonar. Así que yo te animo, ¿sí? Y también me animo porque la realidad es que todos a veces enfrentamos situaciones, dificultades, y pareciera que lo más fácil es dejar que el tiempo cure las heridas. Así que bueno, que tengamos un hermoso sábado, ¿sí? Que podamos seguir disfrutando de este sábado en compañía de Dios, meditando y tratando de que el Señor haga esos milagros en nuestra vida. Vamos a tener entonces sí una palabra de oración. Querido buen Dios, te damos gracias por este sábado que comienza, por las bendiciones, por los testimonios, porque eres un Dios que está presente en nuestra vida. Sí, sí. Y queremos también pedirte que tú nos ayudes a que este tema del perdón pueda ser una realidad en nuestra vida, que podamos entender que aquellas cosas no resueltas aquí nos afectan directamente en nuestra relación contigo. Pedimos para que tú nos guíes, en este sábado podamos disfrutarlo, en el nombre de Jesús.